Pues como ha empezado a llover, hemos decidido salir de Molina de Aragón y aprovechando que está lloviendo y que no podemos ver nada, pues hemos decidido subirnos a la furgo y ir a ver otro sitio. Cuando lleguemos, que está lloviendo, pues nada, que no está lloviendo, pues lo podemos ver. Pero total, para estar en la furgo, pues da igual estar en movimiento que estar sentado leyendo. Así que venga, nos vamos a ir al puente de San Pedro, me parece que se llama, que es un sitio donde se juntan dos ríos y parece ser que es bastante chulo. Así que venga, vámonos. Muy bien, con aparcamiento y todo, chavales. Tu destino está a la izquierda. Bueno, pues ya lo ha dicho la señora del Google Maps, que nuestro destino está a la izquierda. Además hemos aparcado aquí al lado de un banquito para poder tomar el sol, porque hoy el día invita a ello. Así que venga, vamos a esperar un poquito aquí a que deje de llover. Nos vamos a tomar pues una infusión o algo. En cuanto deje de llover, nos vamos a ver el puente y ver cómo se juntan dos ríos. Sé que uno es el Tajo, el otro no sé cuál es. Que como no deja de llover, pues al final hemos decidido mojarnos un poquito. Así que vamos a ver la unión de estos dos ríos. Lo que pasa es que desde aquí abajo no lo vamos a ver. Ahora nos subimos arriba del puente y lo vemos mejor. Bueno, desde aquí casi no se aprecia. Fijaros que por ahí, por aquella orilla, el agua es un poco más marrón que el agua que viene de este río. Bueno, pues desde aquí ya se ve mejor eso que os contaba. Como veis, uno es el Tajo, otro es el río Gallo, que ya lo hemos leído ahí, y cada una trae el agua de un color. Una trae el agua como más color marrón, el otro trae el agua un poco más clara, y veis que aquí pues no se terminan de mezclar del todo. De hecho, si vamos al otro lado del puente, vemos que cada orilla es de un color. ¿Veis? Esa orilla es diferente a esta. Bueno, ya os lo aviso aquí, que en esta zona no hay recogida de basuras, así que todo lo que traigáis os lo lleváis de vuelta, ¿vale? Así entre todos conseguimos que esto no se convierta en una pocilga. Venga, vamos a una playa que estoy viendo aquí enfrente, que tiene toda la pinta de que en verano tiene zona de baño. Vamos a ver. Fijaros qué agua más clarita para darnos un bañito en verano. Lógicamente este año con el COVID no se ha podido, pero habitualmente esta es una zona de baño. Si no me equivoco, y si lo hago, corregidme en los comentarios, creo que este es el Tajo. Fijaros qué agüita tiene para bañarse y no como nos llega a nosotros en Toledo, que es una mierda, hablando en plata. Pero fijaros aquí lo limpito que llega el agua del Tajo. Bueno, como veis, en las dos orillas del río, a los dos lados del puente, hay zonas para estacionar, ¿vale? Todo esto es un aparcamiento y a la otra orilla está el otro aparcamiento, que es donde hemos dejado nosotros la furgo. A ver, recordaros que esto es parque natural, así que no seamos cabestros, intentemos pernoctar aquí y luego nos echamos las manos a la cabeza cuando nos multan. Aquí no puede pernoctar nadie. Aunque vengas en autocaravana, en caravana, en camper, en un turismo, en una bicicleta, aquí no se puede pernoctar, ¿vale? No se puede pasar la noche. Así que nada, chicos, vamos a volvernos a la furgo, ahora que parece que la lluvia nos ha dejado una pequeña tregua, y
y vamos a mirar a ver dónde vamos. Como aún estábamos cerca de Molina de Aragón y el pueblo y su área nos habían encantado, decidimos salir a cenar por el pueblo y pasamos una noche más en su área. Buenos días, chicos. Bueno, pues hoy nos hemos levantado y nos ha apetecido ir a visitar la localidad de Checa. Y de camino pues nos hemos encontrado con este mirador. Y bueno, hubiera estado genial dormir aquí, ¿verdad? Pues que no, gañán, que no, que esto es un parque natural. Aquí no se puede dormir, nadie, ni los bichos. Los bichos tienen que ir a pernoctar a un sitio donde se pueda. Aquí no se puede pernoctar. Pues bueno, que vamos a visitar la ciudad encantada, pero no la de Cuenca, la de Chequilla. Vamos a echarle un ojo. Estas curiosas formaciones tienen su origen en el fondo marino de hace millones de años. Los sedimentos marinos se fueron acumulando y petrificando, y al emerger a la superficie sufrieron la erosión del agua y del viento, resistiendo solamente las partes más duras de la roca, resultando estas singulares formaciones. Bueno, chicos, pues hemos llegado a Chequilla, donde podéis ver estos monolitos que se han creado gracias a la erosión, y digamos que aquí coinciden pues bastantes de estas formaciones. Nos recuerda mucho a la ciudad encantada de Cuenca, lo que pasa es que esta es pues menos conocida y menos visitada. Así que bueno, nada más, justo antes de llegar a Chequilla, a la derecha vais a ver unas cuantas de estas formaciones, que es donde estamos ahora, ¿vale? Y luego pues nos vamos a ir al pueblo, que es esto que tenemos aquí y donde he aparcado ya la furgo. Venga, vamos a ver el pueblo de Chequilla. La localidad de Chequilla, de tan solo 17 vecinos censados, nos proporciona un agradable paseo por este mini laberinto formado por sus famosas formaciones de color rojizo y sus casas, que contrastan por su color blanquecino. La tradición de encalar las casas viene de la época en la que la transhumancia llevaba a los vecinos de Chequilla hasta tierras andaluzas, de donde copiaron esta costumbre para sus casas. Bueno, aquí vemos que incluso hay algunas casas que se apoyan en estos monolitos. Es súper curioso. Desde Chequilla nos dirigimos a Peralejos de las Truchas, donde queríamos conocer el camping La Serradora y comer en su restaurante. Bueno, pues hemos llegado a Peralejos de las Truchas. Vamos a ver si encontramos un sitio donde nos den de comer, porque nuestra intención era ir a ver un camping que hay aquí, que tiene también restaurante. Además el restaurante lo recomiendan en muchos sitios, pero se conoce que ese camping en invierno, como muchos otros, está cerrado. Así que nada, nos hemos vuelto aquí a Peralejo y vamos a buscar un sitio donde podamos comer.
Como ya era nuestra última tarde en esta zona del Alto Tajo, no pudimos disfrutar plenamente del entorno que rodea a Peralejos de las Truchas, cuyo principal protagonista es el río Tajo. Y estas aguas del río Tajo son surcadas una vez al año por los gancheros, un antiguo oficio rememorado por los vecinos del pueblo, que consistía en bajar navegando subidos en troncos de madera hasta Aranjuez, que era donde se encontraba el aserradero. Vamos, lo que ahora venimos llamando paddle surf. Bueno chicos, pues nuestro plan de comer en Peralejo de las Truchas ha sido misión imposible. Resulta que solo tienen un bar abierto y en ese bar no dan comidas. Así que hemos tenido que tirar de fabada litoral. Muy rica, oye, por otro lado. Como dato curioso, puedo contaros que los vecinos del pueblo son unos fervientes seguidores de Bruce Springsteen, tanto que el ayuntamiento le nombró hijo adoptivo de Peralejos de las Truchas y se hermanó con la ciudad de Frijol, donde nació Bruce. Además, cada primer fin de semana de agosto se celebra un festival que recupera la música y las canciones del boss. Pues yo creo que ya con esto podemos dar por finalizado con nuestro fin de semana de inauguración de la camper. Hemos estado muy contentos con ella, nos ha gustado todo mucho. Hay que adaptarla mejor porque bueno, hemos cogido la furgo y nos hemos venido con ella sin preparar nada ni nada, o sea, tal cual hemos echado ropa, un poco de comida, que menos mal que la habíamos echado, y ya está. Pero bueno, hemos ido viendo varias cosas que tenemos que poner. Por ejemplo, una de ellas es el espejo, que no tenemos espejo. De hecho, yo estoy sin afeitar porque como no tenemos espejo, pues no me he podido afeitar. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado esta excursión turbo de inauguración de la camper. Y nada, a partir de ahora pues habrá muchas más aventuras como esta. Ya sabéis que me ayudáis mucho si le dais un like al vídeo y si os suscribís al canal. Nos vemos.